presentes esta tarde. Veo rostros conocidos de amigos y amigas. Agradezco por su presencia. Cuando don Roger me invitó a esta presentación de ahora por la tarde, yo le planteé la temática de particular y plural, es decir, normalmente a nosotros se nos ha enseñado y se nos ha vendido a través de las distintas narrativas de la historia oficial el tema de la independencia. Sin embargo, a partir de hallazgos en algunos archivos, sobre todo guatemaltecos y de acá de El Salvador, a partir de la confrontación con la nueva historiografía política que se ha hecho sobre este tema en México, Brasil, Argentina, Colombia, etcétera, nos hemos ido dando cuenta que hablar en términos particulares o singulares de independencia se queda corto, no solo por el mismo hecho de que sabemos que el tema de la independencia es un tema y una experiencia que todavía nos tiene marcados y que todavía es dable, posible, necesario y crítico seguir investigando y seguir analizando críticamente sobre nuestro futuro político soberano, sino también porque justamente entre 1821 y 1823, en ese lapso de aproximadamente 3 años, se da una serie de rupturas territoriales y jurisdiccionales, no solo en lo que ahora es El Salvador, sino en el resto de la América hispánica. Entonces, desde esa perspectiva es que yo voy a plantear ahora el tema y lo he colocado en términos de pregunta, ¿no? Si podemos hablar de independencias o de independencias. Quiero partir de este hecho fundamental. A partir de la emancipación de la patria potestad de rey, ¿no? Y parto de este hecho jurídico porque fue fundamental para los americanos, ¿no? El romper con un término jurídico de patria potestad del rey, ¿no? Los centroamericanos y los sansalvadoreños y sonsonatecos se preguntaron entonces quién es la autoridad legítima. Al no tener la figura paterna real, ¿quién es ahora la figura del padre? ¿O acaso nosotros vamos a desempeñar o vamos a tener ese rol de desempeñar esa figura paterna? Y si es así, ¿quién debe ser la autoridad legítima y cómo vamos a construir el consentimiento nacional o ciudadano, etcétera, ¿no? Entonces, el acta del 15 de septiembre de 1821, que fue prácticamente un hecho para muchos muy peculiar en el sentido que no había un contexto de guerras como hubo en Sudamérica, que se hace de manera muy apresurada, porque estábamos ya con la presencia de la invitación, incluso armada, de ser parte del imperio de Iturbide, y por otro lado, porque se hace también a expensas de lo que el pueblo o el populacho podía hacer, y por ese temor criollo a lo que el pueblo y el populacho podía hacer, el acta de independencia del 15, que mañana se va a conmemorar y se conmemora en todos los países centroamericanos, fue un acta de independencia de la ciudad de Guatemala. Y en eso coinciden historiadores como Jordán Adín, por ejemplo. Entonces, ese acta de independencia no solo invita a las provincias del Istmo a enviar o a elegir a sus diputados para participar en un congreso de 1822, en marzo del año siguiente, ¿no? Sino también invita a todos los pueblos, ¿no?, a declarar su independencia y a manifestar, ¿no?, su adhesión y a manifestar cuál debía ser su futuro político. Entonces estamos ante una situación que no marca, como se nos ha dicho la historia oficial, que con esa acta de independencia del 15 se marca ya la independencia. Por supuesto, se rompe con España, con la patria potestad de rey, pero se abre la puerta, fíjense ustedes, lo que vamos a conmemorar mañana es el abrir las puertas para que entren en la escena política, una cantidad de actores políticos y sociales que hasta ahora la narrativa oficial no nos da cuenta, la invisibiliza. Y esos actores políticos y sociales, de los que yo voy a comentar ahora y de los que he venido estudiando desde hace como más o menos 15 años, son los pueblos y sus municipios. Es decir, para mí
la construcción y la invención del Estado de El Salvador, también hay que verla no solo desde el proyecto de una élite ilustrada y liberal, criolla, republicana, hay que verla también, entre otros actores, ¿no?, desde una construcción municipal, desde una construcción desde los pueblos. Pero para poder entender eso, yo me remito a una interpretación de carácter territorial o jurisdiccional. Esta interpretación de carácter territorial y jurisdiccional ya ha sido trabajada por historiadores como, por ejemplo, Rafael Diego Fernández en México, ¿no?, o José Antonio Serrano Ortega también en México. Para ellos, siguiendo un poco las teorías de este otro historiador del derecho, Antonio España, portugués, ¿no?, o Víctor Gayol, español, para ellos entender el proceso de independencia no solo hay que entenderlo a través de las élites, o a través de los ejércitos, o a través de la iglesia, que son interpretaciones y son caminos de interpretación muy válidos y muy importantes. Sin embargo, también nos queda por recorrer otro camino de interpretación, y es el camino jurisdiccional o territorial. Pero para ello es necesario contar con mapas, es decir, contar con gráficos para poder ilustrar cómo estos territorios que eran gobernados por pueblos y sobre todo por ayuntamientos o por funcionarios, comienzan a funcionar en esos 3 años de independencia. El primer mapa que yo les traigo acá, que ya para nosotros es muy conocido, ¿no?, en el siglo XVI se fundan, en lo que ahora es El Salvador, se crean 2 grandes territorios, lo que se conoce como la Alcaldía Mayor de San Salvador, en donde habían 3 poblaciones españolas fundamentales, ¿no?, la ciudad de San Salvador, la villa de San Vicente y la ciudad de San Miguel. Y por otro lado se crea la Alcaldía Mayor de Sonsonate con su principal ciudad, ¿no?, la villa de la Trinidad de Sonsonate, ¿no? Para empezar, tenemos entonces desde el siglo XVI estos 2 territorios jurisdiccionales. ¿Por qué jurisdiccionales? Porque en la ciudad de San Salvador habitaba el funcionario regio, el representante del rey, que gobernaba todo este territorio. ¿Y por qué territorio jurisdiccional? Porque era un territorio en donde se administraba justicia. Los funcionarios regios administraban lo que el rey hacía también, es decir, administrar justicia. Es parte de la atribución real. Igual en Sonsonate, en la villa de Sonsonate residía el alcalde mayor, ¿no?, que gobernaba todo su territorio jurisdiccional en términos, pues, de justicia y en términos económicos. Sin embargo, este territorio, si nosotros pudiéramos pasarle a otra lámina, este territorio también estaba dividido en otras jurisdicciones. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, antes de pasar a esas jurisdicciones, en esta lámina quiero mostrarles que en esas 2 alcaldías mayores, pues, había desde el siglo XVI más de 140 pueblos de indios, ¿no? Y cada pueblo también tenía su propia, y aquí solo son algunos, no están todos, ¿no?, sus propias territorios administrativos. Pasemos a la siguiente. Es esta. Ven ustedes cómo entonces la Alcaldía Mayor de San Salvador estaba también dividida en otros subterritorios o subjurisdicciones, ¿no? 1, 2, 3. ¿Y a qué representaban? Representaban los territorios jurisdiccionales de los ayuntamientos de españoles. Es decir, este era el territorio jurisdiccional de los 2 alcaldes ordinarios del Ayuntamiento de San Salvador. Este era el territorio jurisdiccional de los 2 alcaldes ordinarios del Ayuntamiento de San Vicente y este igual de los 2 alcaldes ordinarios de San Miguel. Así que entonces, fíjense ustedes, si comparamos el primer mapa con el segundo, tenemos un territorio con varias jurisdicciones, ¿no? ¿Y por qué jurisdicciones? Insisto, porque son los radios de acción, son las zonas, ¿no?, son los territorios donde administra cada uno de estos jueces o alcaldes la justicia en primera instancia, en casos civiles y criminales. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? En el siglo XVIII, esos territorios que hemos visto en las anteriores imágenes se dividen de esta forma a partir de las reformas borbónicas. Es decir,
a partir de 1786, los Borbones hacen una reingeniería territorial y dividen nuevamente lo que ahora es el territorio salvadoreño, excepto la alcaldía mayor de Sonsonate, que queda intacta. Entonces, la Intendencia de San Salvador, que se forma a partir de 1786, se divide en 15 partidos o 15 subdelegaciones, preanunciando, fíjense ustedes, preanunciando los 14 departamentos que a finales del siglo XIX van a estar ya constituidos, preanunciando. Entonces, en estas subdelegaciones o partidos gobernaba un subdelegado, es decir, que también tenía un poder jurisdiccional sobre su territorio, es decir, tenía autoridad como juez en primera instancia, en casos civiles y criminales. Hasta ahí son los mapas que traigo, porque luego, que eso es más difícil, con la Constitución de Cádiz, a inicios del siglo XIX, en 1812, de 1812 a 1814, y de 1820 a 1821, en el segundo periodo constitucional de Cádiz, ¿no? Este territorio que ustedes están viendo acá se fragmenta en mucho más territorios. A tal punto, y aquí ya caigo la independencia, en 1821 el territorio de lo que ahora es El Salvador estaba fragmentado, además de esas subdelegaciones, en 75 territorios extra, en 75 territorios más. ¿Y esos de dónde salieron, van a decir ustedes? ¿Y esos de dónde se salieron? Pues esos territorios jurisdiccionales eran los territorios de los ayuntamientos constitucionales que el régimen gaditano, el régimen constitucional liberal español, había creado. Y lo interesante acá es que en esos territorios quienes gobernaban eran los nuevos municipios que Cádiz había creado, compuestos por indígenas. Y sobre este tema es para una charla aparte, no me voy a extender, eso es una charla aparte, ¿no? Porque Cádiz les da un poder inusitado, hasta ese momento ningún indígena y ladino lo tenía, al poseer o al ser miembro de su propio gobierno local, gobierno político local. Entonces, será en el momento de la independencia que estos territorios, más 75 extra, hay que añadirle acá y aquí, más cerca de 15 extra, ¿no? Que como ustedes ven es difícil figurarnos cómo van a ser, muy difícil, ¿no? Son los que van a entrar en acción en el momento de la independencia. ¿Y cómo van a entrar en acción? Bien, San Salvador, a partir de 1821, y los republicanos que dominan el gobierno de San Salvador en 1821, dicen, bien, aceptamos el acta del 15 de septiembre, ¿no? Es el pacto del 15 de septiembre, así lo llaman ellos, el pacto. ¿Y ese pacto qué indica? Ese pacto indica que en marzo de 1822 vamos a nombrar todas las provincias del Reino de Guatemala nuestro diputado, para que ellos discutan cuál va a ser el futuro político de la región. Sin embargo, como ustedes saben, y esto muy bien lo saben ustedes, eso no sucedió. ¿Por qué? Porque las autoridades de Guatemala dijeron, ante la presión de Iturbide y casi militar, la presión militar, las autoridades de Guatemala dicen, ya no tenemos tiempo de armar un congreso para el otro año. Mejor decidamos el futuro político a través de cabildos abiertos. Y es así entonces como se convoca a todos los pueblos del Istmo Centroamericano a través de cabildos abiertos para que decidan el futuro político de Centroamérica. Eso, a los republicanos de San Salvador, si me permiten un poquito, voy a tomar un poquito de agua. Eso, a los republicanos de San Salvador no les cayó en gracia. ¿Por qué? Porque, ¿quiénes estaban entre los republicanos de San Salvador? Matías Delgado, Juan Manuel Arce, etcétera. Ellos comienzan a decir, los pueblos no tienen capacidad de decidir algo tan grave. Es decir, ¿cómo un pueblo que no ha tenido enseñanza, ilustración, va a decidir si lo mejor para el Reino de Guatemala es una monarquía constitucional o un gobierno republicano? Entonces comienzan ellos, lo que ahora denominamos como próceres, comienzan en un proceso despectivo, ¿no? Decir, los pueblos no tienen capacidad de tomar ese tipo de decisiones.
es el tipo de representación moderna que todavía lo hemos asumido, ¿verdad? Es decir, el pueblo no puede representar, ¿no? El pueblo es populacho, no tiene ilustración para hacerlo. Mejor que lo hagan los representantes más distinguidos. A eso apostaban los republicanos de San Salvador. Entonces, al final fueron los pueblos los que decidieron en su gran mayoría anexarnos a México. Y esta decisión de los pueblos de anexarnos a México ya es un primer paso de decisión, de voluntad y de rol político que asumen los pueblos. Un segundo paso es la ruptura que tiene San Salvador con respecto a Guatemala, porque Guatemala dice, pues San Salvador es rebelde, San Salvador no quiere anexarse a México. San Salvador y un pequeño grupo alrededor de San Salvador, Apopa, Soyapango, Cojutepeque, Zacatecoluca, San Vicente, son los pueblos que dicen apoyamos a San Salvador. Apoyamos que San Salvador entonces rompa, se independice de Guatemala. Pero hay otro gran grupo de pueblos, solo imagínense el restante grupo de pueblos, de más de 120 pueblos que dicen rompemos, nos independizamos de San Salvador. Una tercera forma de independencia. ¿Y por qué? Yo tengo el caso muy bonito de Teotepeque. El ayuntamiento de Teotepeque, ¿no? Que saben ustedes que queda en la cordillera del Bálsamo, ¿no? Y sus pueblos anexos, Misata, Zapotán, creo que se llama el otro, eran varios, ¿no? Deciden, no nos vamos a quedar unidos a San Salvador. Desde este momento, eso lo dicen en 1822, el acta, ¿no? El acta del pueblo, ¿no? A partir de este momento nosotros, el cabildo y el vecindario, el pueblo, ¿no? La comunidad, el colectivo, decidimos todos conjuntamente romper vínculos con San Salvador. Nos independizamos de San Salvador. Ese lazo inmemorial que siempre hemos tenido, lo rompemos. Solo les estoy poniendo un caso, el de Teotepeque, en 1822. ¿Qué nos demuestra eso? En tan corto tiempo que tenemos para explicar. Lo que nos quiere mostrar es que lo que vamos a celebrar el día de mañana o que las autoridades van a celebrar el día de mañana es apenas un apéndice de un proceso complejísimo que vivimos nosotros en Centroamérica y en la América hispánica y del cual desgraciadamente la universidad, la escuela, el colegio no da cuenta de eso, se simplifica y se simplifica anulando, fíjense ustedes, la potestad y la autoridad que tuvieron los pueblos indígenas, ladinos, para romper con San Salvador, para unirse con Guatemala, en última instancia, para decidir cuál era el futuro político que ellos querían, a pesar que las autoridades de San Salvador, que es la que mañana, es decir, los líderes criollos que mañana van a conmemorar en los actos oficiales, ¿no? Empezaron a decir que ellos no tenían la capacidad política ni la ilustración para tomar ese tipo de decisiones. Nacemos entonces como república bajo una visión excluyente. No solo el imperio español nos excluyó, sino una concepción republicana de carácter excluyente, de carácter selectiva, minoritaria y elitista. Eso es lo que nos hereda, ¿no? El proceso independentista por un lado, y por otro lado, si hacemos esa lectura territorial que yo les propongo esta tarde de ahora, ¿no? Que es mucho más compleja, mucho más amplia, que en 20 minutos es bien difícil, ¿no? Extenderme, ¿no? Esa lectura territorial nos va a permitir entonces comprender el rol protagónico que tienen los pueblos y sus municipios. Muchas gracias. Buenas tardes.